Ahí está. Creo que ya la pueden ver. Y el día de hoy, el tema al que nos vamos a concentrar es la violencia económica, y yo adicioné una más, la patrimonial, y ya verán por qué. Están íntimamente relacionadas ambas violencias. Más adelante, a lo largo de la charla, les referiré la razón, pero bueno, iniciemos. Para comenzar, les he decidido poner aquí 3 videos, 3 TikToks, y desde las entrañas del internet me encontré esto. Entonces, ustedes me dirán si es gracioso, si es divertido, si es entretenido o qué sucede. Entonces, el primero. El primero, el segundo. Y el tercero. No se percibe el audio. Qué pena, la verdad. Es una pena que no puedan ver no puedan escuchar el audio. Pero se los cuento rapidísimo. Acá el primer video le dice un hombre a esta chica, oye, con todo el dinero que tú gastas en maquillaje, ya tendrías un Ferrari. Y ella le dice, ¿tú te maquillas? Y él le dice, no. Y ella le dice, y entonces, ¿dónde está tu Ferrari? Y eso podría parecer chistoso, y sobre todo la forma tan ingeniosa en que ella le contesta. Pero es una muestra de violencia, y más adelante les voy a explicar por qué. Este es un fragmento de una canción típica de Chava Flores, la de Bartola, la de Oye Bartola, y te dejo estos 2 pesos. Pagas la renta, el teléfono y la luz. De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto y guárdame el resto para echarme mi alepus. Y veremos también por qué ese fragmento de esa canción muestra específicamente un tipo de violencia. Y luego acá, finalmente, hay una chica que menciona que cuál es la diferencia entre un padre y una madre, o un hombre y una mujer que es padre y madre. Y ella dice que la diferencia es que un juez no le tiene que decir a una mujer que hay que dar dinero para pañales, para comida, para que el chico o la chica vaya a la escuela, que eso lo sabe la mujer y que ella no tiene forma de negarlo o de salirse por la tangente. Entonces, el común de estos 3 videos es que reflejan una clase de violencia, la vamos a ver más adelante, pero que está velada, que está incluso normalizada, tan normalizada que las hacen canciones, que hacemos TikToks, que nos reímos de ella, pero es increíblemente agresivo. Y ahora sí, entremos en materia. A ver. Ay. Perdón. Ahí está. Entonces, la violencia económica, para empezar, es una de las múltiples violencias a las que estamos expuestas las mujeres. Recordemos que vivimos en una sociedad capitalista, machista y patriarcal, en donde las relaciones sociales se basan en la desigualdad y en los desequilibrios de poder, pero en específico se basan en los desequilibrios y en la desigualdad entre hombres y mujeres. Y como ustedes bien lo saben, y la semana, sobre todo el día 25, que nos vamos a dedicar a conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hablaremos de múltiples violencias, de la sexual, de la patrimonial, de la económica, de la física y de la psicológica. Nosotros ahora nos enfocaremos en la económica y en la patrimonial. Y de acuerdo a nuestra legislación, la legislación mexicana, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, en su artículo 6, se mencionan todas las clases de violencia que están tipificadas, la psicológica, la física,
como número 3 aparece la patrimonial, como número 4 la económica y después la sexual o cualquier otra forma análoga de violencia. Quiero que sepan que a pesar de que estén 1, 2, 3, 4, no están jerarquizadas, es decir, ninguna es más importante que la otra, sencillamente aparecen en ese orden porque había que ordenarlas justamente de alguna forma, pero no es que una sea más dañina que la otra, tienen el mismo, jurídicamente tienen el mismo impacto y desde luego que en los estragos que ocasionan en la mujer también. ¿Por qué nos enfocaremos en estas? Porque a pesar de que la invitación que se me hizo fue hablar de violencia económica, yo acabaré también hablando de la violencia patrimonial, porque la violencia económica es la variable flujo, es la variable que alimenta a la variable acervo, es decir, para un público no economista, la variable flujo es aquella que sucede continuamente en el tiempo y al paso de los años alimenta a un stock que es el patrimonio. Entonces, intentaré desglosarlo con más cuidado conforme vayamos avanzando en la presentación. Pero de acuerdo a la misma ley, a esta Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, se menciona que la violencia económica es toda acción u omisión de un agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima y se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, de las percepciones económicas de la mujer, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro del mismo centro laboral. Y aquí les delineé con dos colores, porque esta definición de violencia económica nos habla de dos esferas. De la esfera privada, que son aquellas limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de percepciones económicas, fundamentalmente en los hogares, por parte de relaciones de pareja o familiares, y otra esfera que es mucho más pública y donde el Estado y las acciones estatales tienen relevancia, como por ejemplo la percepción de un salario menor por igual trabajo. Al mismo trabajo, al mismo nivel educativo, a las mujeres se nos paga menos. A eso nosotros le llamamos brecha salarial dentro del mismo centro laboral. Entonces hay dos grandes esferas, la privada y la pública. Primero me referiré a la privada y les pondré algunos ejemplos. Pero antes de estos ejemplos, ¿de qué hablamos? ¿De qué magnitud nos estamos refiriendo cuando hablamos de violencia económica? Bueno, pues el INEGI, en su encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2016, informó como estimación puntual, recuerden ustedes que una estimación puntual es el acercamiento al valor teórico, que la violencia económica o patrimonial no es y, sino o patrimonial, por parte de cualquier tipo de agresor hacia una mujer en todo el territorio nacional era del 29%. Yo me atreveré a decir que este es un número subestimado y más adelante veremos, porque por eso primero les pongo que es una primera aproximación. Este número de por sí ya es alto, que casi el 30% de las mujeres haya sufrido alguna clase de violencia económica o patrimonial, económica como la que les mencioné la definición, o patrimonial como los voy a mencionar más adelante, ya es grave. Pero yo aseguro que esta cifra está subestimada por todo lo siguiente que les voy a decir. Empecemos con algunos ejemplos de la violencia económica en la esfera privada. Es, por ejemplo, cuando el jefe de familia no deja que su esposa trabaje y genere su propio ingreso. No la deja trabajar. Es cuando entrega el dinero exactamente necesario para la manutención del hogar, de los hijos, de las hijas o de cualquier integrante de esa familia que pertenezca a ese núcleo familiar. Es cuando, por ejemplo, el otro se apropia del dinero que ganó la mujer con su trabajo. Es el único que administra el dinero de la casa, a pesar de que ella también trabaja. Es, por ejemplo, la negación, el condicionamiento o la extorsión de los recursos económicos necesarios para el hogar común. Por ejemplo, le dicen, la mujer necesita comprar algo para la casa y el hombre dice, no, eso no se necesita, eso no es necesario, eso es mucho dinero, eso es derroche de dinero, cuando la mujer sabe que se necesita. Cuando, por ejemplo, el padre de una familia no paga o paga lo menos posible de la manutención de sus hijos o hijas. Y esto es un caso increíblemente común. Algunos hombres subestiman al máximo sus ingresos para dar lo menos posible a sus hijos. Cuando, por ejemplo, todo el ingreso lo maneja el hombre, trabaje o no trabaje la mujer.
También no quise quise, mejor dicho, exponer el mayor número de ejemplos para que quede claro, para que quede precisa la idea. Es, por ejemplo, cuando se le vigila extremadamente a la mujer de cuánto gasta, cómo lo gasta, con quién lo gasta. Es, por ejemplo, acaparar o limitar el sueldo que ella tiene. Es condicionar los gastos con ciertos comportamientos. Por ejemplo, yo voy a pagar esto, pero tú debes de comportarte de la siguiente forma. O yo voy a pagar esto, pero tú tienes que hacer esto para pagármelo. Es una especie de condicionamiento. Es prohibir la toma de decisiones en la economía del hogar. Solamente decide el hombre qué es lo que se gasta, qué es lo que se compra, en qué momento se hace. Es obligar a la mujer a rendirle cuentas exhaustivas, aun cuando tenga ella sus ingresos propios. Entonces, y aquí se los marqué en otro color, porque es muy importante. Quizás todos estos ejemplos anteriores son ejemplos que hayan visto en sus casas o que hayan visto en otras familias. Pero las mujeres jóvenes como ustedes también están sujetas a violencia económica. Por ejemplo, cuando alguien, un novio, por ejemplo, les impide su crecimiento profesional o laboral como forma de limitar sus ingresos propios. Cuando dicen, ¿para qué estudias? Tú no deberías de estudiar eso, no vas a ganar el suficiente dinero, mejor dedícate a otra cosa, etc. Cuando el agresor suele establecer un mecanismo de bloqueo económico, haciendo que su víctima no tenga los recursos económicos necesarios como para abandonar esa relación. Entonces, si se dan cuenta, es un conjunto de acciones que pueden ser microacciones, pueden ser invisibles, pueden ser no tan perceptibles, pero que están ahí y que eso conforma o da forma, mejor dicho, a la violencia económica. Entonces, la canción esta de Bartola de ahí te dejo esos 2 pesos, con eso pagas la renta, el teléfono, la luz, me das lo que te sobre para mi alipuz, lo que está haciendo es darle a cuentagotas el dinero, ejerce un estrés financiero sobre la mujer. Ese dinero, como ustedes pueden observar, no alcanza. O sea, el chiste de esa canción es hacer una burla de que no alcanzan, pero en la vida real eso pasa. Entonces, cuando eso pasa, las mujeres, ¿qué tienen que hacer? Salir al mercado laboral, un mercado laboral que ya es sumamente desventajoso para nosotras, y aún así seguirse haciendo cargo de la casa. Entonces, la mujer sufre estrés financiero porque tiene que salir al mercado laboral a buscar otra fuente de ingresos, y cuando regresa a su hogar, esa fuente de ingresos es controlada por el hombre, está condicionada por el hombre, está vigilada por el hombre. Esa es una clase, estoy poniendo el extremo, ¿no? del control y de la violencia económica. También, por ejemplo, el primer TikTok que les hablaba, cuando le decía, con todo el dinero que tú gastas, ya te hubieras comprado un Ferrari. Eso, ¿no? El menospreciar en qué se gasta la mujer su dinero, porque ella se lo ganó, en decir que ellos le darían un mejor uso. Todos esos comentarios, y que después devienen en control económico, son violencia. Entonces, acá, ¿no? Cuando el agresor no valora o menosprecia el trabajo que hace su pareja como ama de casa, infravalora su papel y no le permite proyectarse a nivel profesional. Cuando el agresor amenaza constantemente a la víctima con botarla de la casa sin ningún tipo de ayuda económica. Cuando le niega el dinero suficiente para satisfacer sus necesidades elementales como comer, vestirse, tener actividades de recreación, etc. Cuando va a cuentagotas el dinero. Cuando la mujer tiene que estirar lo máximo posible porque no sabe si con eso va a comprar la comida o se tiene que comprar ella. Imagínense cosas tan elementales como toallas sanitarias. El que esté dependiendo económicamente de un hombre, eso es violencia económica. A ver, ¿por qué es tan grave? Ustedes se preguntarán, ¿por qué tiene tantas implicaciones? ¿Por qué incluso en la ley está tipificada como la violencia, por ejemplo, física? ¿Por qué es tan grave? ¿Es tan grave de verdad? Pues la verdad es que sí, porque la falta de independencia económica obliga a muchas mujeres a permanecer en situaciones violentas. Justamente porque no tienen esta independencia, esta autonomía, se tienen que quedar en hogares, en lugares donde son violentadas. Porque generalmente esta violencia está acompañada de otras violencias. Como ustedes pueden observar, la violencia económica fundamentalmente tiene atrás violencia psicológica, es un control de la mujer, menospreciarla, mantenerla
subsumida, mantenerla callada, que no sea lo suficientemente fuerte, valiente para salir adelante por ella sola. Muchas de esas violencias también, la violencia económica también está acompañada, no en todos los casos, pero puede estar acompañada de violencia física. Por ejemplo, cuando les niegan el derecho a trabajar, las pueden incluso golpear para evitar que salgan a trabajar, ¿no? ¿Y por qué esta violencia económica impide y anula el ejercicio de otros derechos? Los derechos que tenemos todas las mujeres de autonomía, de libertad, etc. Entonces, es increíblemente grave. Y pongamos ejemplos de violencia económica, pero en la esfera pública, es decir, fuera de los hogares. Es, como ya les anticipaba, las brechas salariales entre mujeres y hombres que ejercen la misma función, el mismo cargo y tienen el mismo nivel académico. Por el mismo trabajo, solamente porque ellos son hombres, se les paga más. Y ahora vamos a ver algunas cifras de qué significa esta brecha salarial en nuestro país. Por ejemplo, las barreras para acceder a créditos bancarios solamente por ser mujeres es un ejemplo de violencia económica ejercida desde el sistema. Las diferencias en el acceso al mercado laboral por la falta de políticas de cuidado infantil, y aquí me refiero específicamente a si no hay los suficientes quehaceres del Estado para que nosotras podamos salir libremente al mercado laboral, por ejemplo, las que tienen hijos, si no hay una red de estancias infantiles o una red de guarderías, pues ellas se tienen que quedar en sus casas o generalmente las obligan, el sistema, digamos, las obliga a quedarse en su casa para cuidar al pequeño o a la pequeña y por tanto no pueden salir al mercado de trabajo. O si salen como subempleadas, es decir, trabajan menos tiempo del que estarían dispuestas a trabajar o trabajan en lugares que no son formales, porque los formales no las contratan. Entonces, su trabajo generalmente está más precarizado. Entonces, hablemos de algunas cifras, de algunos indicadores. ¿Por qué digo que esto es violencia económica? Bueno, porque las mujeres participamos mucho menos en el mercado laboral. Por ejemplo, el INEGI nos muestra que la tasa de participación económica de la población femenina de 15 años o más que participaba justo en el mercado laboral era del 44.89%, en contraste con el 77% de los hombres. En el segundo trimestre de 2019 había una brecha de 32 puntos porcentuales. Es decir, las mujeres participamos mucho menos en el mercado laboral. ¿Y eso por qué? ¿Porque somos menos capaces? Por supuesto que no. Es porque las condiciones estructurales no nos permiten acceder al mercado laboral. Y cuando accedemos en peores condiciones salariales, de seguridad social, etcétera, etcétera. Pero la cosa se agrava aún más porque la ENOE, que es la encuesta de empleo del INEGI, al segundo trimestre de 2020 vuelve a hacer el mismo ejercicio. Y lo que obtiene es que las mujeres participamos menos, del 44.89 pasamos al 39.2. Y los hombres también se redujeron. Y esto está, desde luego, en el contexto de COVID. Por COVID, por la crisis económica y sanitaria, se han perdido empleos y, por tanto, la participación de hombres y mujeres. Pero aún así, la brecha se incrementó. A pesar de que los dos perdimos participación, las mujeres perdimos aún más esa participación y por tanto la brecha, es decir, la diferencia entre la participación de hombres y mujeres en el mercado de trabajo se amplió. Y esto en buena parte responde a que muchas mujeres se trasladaron o dejaron de ir a trabajar o perdieron sus trabajos o decidieron dejarlo por la sobrecarga de labores de cuidados no pagados en sus casas. Es decir, ¿quién tenía que cuidar la casa para que los niños estuvieran en sus clases en línea? Para que el esposo pudiera tener su home office. Pues las mujeres tenían que tener la casa limpia, tenían que tener la comida, tenían que cuidar a los abuelos, tenían que cuidar a los niños pequeños y por tanto renunciaron a sus trabajos o por hacerse cargo de esas tareas, de sus empleos, las despidieron. Bueno, y aquí hablemos entonces de otra cosa, de la brecha salarial. ¿Cuál es la diferencia entre lo que ganan hombres y mujeres por el mismo trabajo, misma capacidad? En México, las mujeres ganamos 40% menos que los hombres. Menos.
No es porque seamos menos capaces, no es porque seamos menos hábiles, no es porque seamos tontas, es porque sencillamente deciden contratar a hombres y les deciden pagar más. Justamente por esto que estamos hablando, por el sistema patriarcal, capitalista en el que vivimos, en el que se privilegia el ser hombre. Y acá, por favor, pongan atención a esta gráfica que igualmente es extraída de INEGI, de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares para 2018, donde se especifica el rango de edad, cuánto ganan en promedio los hombres y cuánto ganan en promedio las mujeres. Después, sus características étnicas o su nivel de estudios. Y su nivel de estudios. Entonces, aquí me voy a permitir leer mi acordeón para no caer en imprecisiones, pero lo que ustedes pueden observar es que, según esta encuesta, hay una diferencia sustancial entre el promedio de ingreso corriente trimestral de los hombres y de las mujeres en todos los rangos de edad y en todos los niveles de escolaridad. No importa si los dos estudiaron primaria, siempre gana más el hombre. No importa si los dos estudiaron un doctorado, siempre gana más el hombre. O por lo menos hasta 2018 así sucedía. La menor diferencia, la menor brecha salarial se ubica entre los 12 y los 19 años, cuando las mujeres solamente ganamos 31% menos que los hombres. O sea, de ese 40% general, entre los 12 y los 19 años es cuando la brecha se hace más chiquita, pero sigue siendo enorme porque es 31%. Esto quiere decir que aún en el momento en que la diferencia salarial entre hombres y mujeres es menor, sigue siendo enorme, es decir, 31%. La brecha parece estar marcada desde el origen. Las cosas se empeoran al crecer, pues entre mayor es el rango de edad, mayor es la brecha salarial entre hombres y mujeres. La diferencia, por ejemplo, a los 60 años es de 47%. 60 años, imagínense, a la edad de 60 años una mujer tiene que seguir trabajando porque, claro, no tiene acceso a la seguridad social, nunca tuvo acceso a un Afore o a un sistema de pensiones y aún en ese trabajo va a ganar 47% menos que el hombre. La diferencia no desaparece, por ejemplo, a mayor grado de escolaridad. De hecho, esta brecha aumenta entre licenciatura y posgrado. Mientras que una mujer con carrera profesional puede ganar 30% menos de su contraparte masculina, si estudian un posgrado, ambos, la mujer gana en promedio 44% menos que un hombre. ¿Por qué? Es increíble la brecha salarial en la que vivimos. Pero la situación gravísima, la que es realmente de pena, es en el mundo, o en la esfera, mejor dicho, indígena. Las mujeres indígenas ganan 42% menos que sus contrapartes indígenas masculinos. Pero si los comparáramos a una mujer indígena contra un varón urbano, veremos que las mujeres indígenas ganan solamente el 16% de lo que gana una persona urbana. Solamente 16%. Es decir, las mujeres indígenas, por el simple hecho de haber nacido mujeres y en una comunidad indígena, ganan 83% menos que cualquier ciudadano mexicano de una zona urbana. De ese tamaño es cuando hablamos de brecha salarial y de ese tamaño es cuando hablamos de violencia económica en la esfera pública. Entonces, acá pueden observar, las cifras que son abominables en números absolutos, mientras que un hombre, me gusta ponerlo porque estoy dirigiéndome, si bien a un público en general, pero me imagino que es a mujeres profesionistas o que están formándose en una universidad o a nivel licenciatura, pues verán que la diferencia, la brecha salarial en promedio es de 40, ellos ganan 43,000 pesos, en tanto que nosotras, por la misma tarea, con el mismo grado de estudios, podríamos ganar solamente 30,000 pesos, números redondos. Pero si hacemos una maestría, un doctorado, ellos pueden aspirar a ganar 109,000 pesos trimestrales, en promedio trimestrales, y las mujeres solamente 61,000. ¿Por qué? ¿Por qué? Otra vez, ¿por qué? Bueno, más adelante daré alguna explicación. Entonces, acá les pongo el prototipo
de lo que significa la violencia económica en su máxima expresión. Ser mujer, ser joven, tener pocos grados académicos y vivir en una zona rural, además de ser indígena. Este es el peor de los mundos en términos de violencia económica. A eso súmenle todas las carencias y todas las precarizaciones a las que ha tenido y tendrá que seguirse enfrentando a lo largo de su vida. Pero ahora vayamos a otra esfera de la violencia, que es el trabajo doméstico no pagado. Y es un poco de lo que les hablaba al comienzo. ¿Por qué las mujeres no se incorporan al mercado de trabajo? Uno, porque el mercado laboral mexicano no es lo suficientemente poderoso para absorberlas, incorporarlas, por todas las deficiencias que estructuralmente existen en nuestro mercado laboral, pero otra es porque las mujeres estamos obligadas socialmente a quedarnos en nuestros hogares a trabajar, y a trabajar de a gratis, y sin agradecimiento ni reconocimiento social. El trabajo doméstico no pagado es el trabajo de cuidados que hacemos por eso, cuidar a los miembros de la familia, a los hijos, a los hermanos, a los padres, a cualquier miembro, algún miembro discapacitado, por cuidar. Y por limpiar la casa, por mantener el orden de la casa, de la familia, por hacer los alimentos, por lavar la ropa, por lo que Silvia Federici le llama la reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces, este trabajo doméstico no pagado, según INEGI, el 48% de las, estas son horas, el promedio de horas a la semana que una mujer y un hombre dedican al trabajo del hogar que no es pagado, que no es remunerado. Las mujeres dedican casi 50 horas a la semana, en tanto que los hombres dedican casi 20 horas. Es más del doble las horas que le dedica una mujer al trabajo doméstico. Y claro, si una mujer le dedica tantas horas al cuidado de la casa y de la familia, no tiene tiempo para trabajar. O si lo tiene, repito, es un trabajo sumamente precarizado. Entonces, estas fueron las clases de violencia económica, pero están íntimamente ligadas con la violencia patrimonial. Y les voy a decir por qué. De acuerdo a la ley que ya les mencioné, la violencia patrimonial es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades y puede abarcar daños a los bienes comunes o propios de la víctima. Pero a ver, vayámonos a un ejemplo sencillito, porque la ley generalmente es un poco sofisticada, pero veamos ejemplos. Por ejemplo, vender el patrimonio, dañarlo o privarla del derecho a decidir de qué hacer con él. Por ejemplo, vender una casa que le heredaron los padres, que es de ella, la vende él. O él decide qué hacerle, o él decide dañarla, o él decide privarla de ejercer su derecho de vivir en esa casa. Dañar los bienes o pertenencias de la mujer con el objeto o el objetivo de humillarla. Poseer sus cosas, por ejemplo, una máquina de coser si es un medio de trabajo, la destruye o nunca la manda a reparar si es que se daña. No, le daña sus pertenencias. Ocultar, por ejemplo, documentos personales, actas de nacimiento, identificaciones oficiales que son necesarios para que ella pueda realizar trámites de cualquier tipo. Que le quite sus documentos o aquellos documentos que prueben que ella es dueña de objetos, de propiedades, de patrimonio. Que disponga de sus bienes sin su consentimiento, que él se mueva como si él fuera el dueño de ellos, que obligue a escriturar o poner al nombre de otra persona propiedades que son de ella, que el agresor venda objetos de la mujer para conseguir dinero que use él, que el agresor extraiga dinero de la cuenta bancaria de ella sin su consentimiento, que el agresor solicite créditos al banco a nombre de ella y que después él se olvide y nunca pague y ella es la que tenga que asumir la deuda. Aquellos actos en que el agresor obligue a la víctima a suscribir documentos que afecten, limiten o restrinjan su patrimonio o que la pongan en riesgo. Por ejemplo, otra vez pueden decir, no, esto sucede solamente con los adultos, pero las relaciones juveniles, las relaciones pueden ser increíblemente dañinas, controladoras y violentas. Por ejemplo, en una jovencita, ¿cuál es su patrimonio? Pues su celular.
Y el que el novio le quite el celular, le prive de su patrimonio, eso es violencia patrimonial. Y como tal, la violencia económica y la violencia patrimonial están tipificadas, están en la ley y por tanto hay una acción que se puede hacer en contra, desde luego que se puede denunciar y que se puede ejercer alguna sanción. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, cuando yo les hablaba de mi primera aproximación, por lo menos de lo que INEGI dice, que es la violencia que han vivido mujeres entre 15 años y más a lo largo de su vida del 29%, yo diría que no es el 29%, que con todos los ejemplos que les he dado, todas las mujeres en algún momento de nuestra vida, el 100%, hemos vivido alguna clase de violencia física, económica o patrimonial. Y desgraciadamente quienes más las han vivido, por lo que hemos visto, por lo que nos ha tocado, son nuestras madres, nuestras hermanas mayores. Por ejemplo, cuando nuestra hermana más grande salió a trabajar por primera vez y que cuando llegaba el papá le preguntó, ¿y cuánto te van a pagar? ¿Y cuánto nos vas a dar en la casa? ¿Y cuánto? Y es increíblemente violento porque eso no pasa. La hija no le dice eso al papá, oye, ¿cuánto ganas? ¿Y cuánto le vas a dar a mi mamá? ¿Y cuánto me vas a dar? Eso no, las relaciones por eso son asimétricas, las relaciones de poder son increíblemente asimétricas. Y podría parecer normal que como nosotros vivimos en esa casa, pues tenemos que aportar. Pero una cosa es exigir y es tener control sobre los ingresos y los recursos de esa chica, de esa jovencita. Y otra cosa es que de forma ordenada en el conjunto de la familia se designe la distribución de los gastos. Bueno, entonces aquí en resumen les pongo el conjunto de violencias, la económica y la patrimonial. Por eso están íntimamente ligadas. Y aquí se los pongo, es un círculo pernicioso. La violencia económica, que es impedirle a la mujer que trabaje, que tenga sus ingresos propios, es decir, que los flujos monetarios siempre sean menores en el presente y por tanto en el futuro, implica que la mujer no pueda o no se le permite incrementar su patrimonio si no tiene ingresos corrientes lo suficientemente fluidos, sólidos en el presente, pues tampoco en el futuro le va a alcanzar para comprarse una casa, un automóvil, patrimonio, terrenos, no le va a alcanzar activos financieros. Entonces, el que le limiten en presente sus flujos monetarios, el que haya violencia económica, generalmente se traduce en que no puede incrementar su patrimonio y al no existir patrimonio se menoscaba la posibilidad de la mujer de ascender socialmente, se le condena a pobreza económica, patrimonial y por supuesto a vivir en violencia, lo que retroalimenta otra vez el círculo de la violencia. De todas, del conjunto de violencias. Entonces es un círculo terriblemente vicioso, pernicioso. Y es una violencia, como ustedes se pueden imaginar y como han podido observar, que parece invisible, que hay que poner muchos ejemplos para ver que efectivamente existe. Es una forma de violencia estructural, menos observable, pero igualmente presente. Y nos encontramos con un universo de posibilidades de abuso, un conjunto de posibilidades de abuso, de violencia, y es una de las formas más comunes de violencia ejercida contra las mujeres y contra las niñas. El que un padre quiera dar siempre lo menos posible de manutención es violento, por supuesto, contra la mujer, pero es por supuesto que violento contra sus hijos, porque eso impide, por ejemplo, que si los niños se enferman y le dan el menos posible y la mujer no puede trabajar, etcétera, etcétera, que esa enfermedad pueda caer, pueda evolucionar y derivar en una desgracia. Es una forma terrible, es estructural y es, como ya lo digo, casi invisible. Pero aquí yo digo, ¿qué podemos hacer entonces, como dice la ley, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia económica y patrimonial contra las mujeres? Bueno, pues yo diría primero, acabemos con el capitalismo y el patriarcado. Pues sí, en el largo plazo eso es el ideal, pero eso no es fácil, eso no va a pasar hoy, eso no va a pasar mañana, aún con todos los esfuerzos que podamos hacer, porque hay que desmontar un conjunto, un sistema literal, desmontar un sistema, un modo de producción y un modo de organización de la sociedad. Eso entonces no es fácil, es a lo que deberíamos de aspirar y con todas nuestras acciones es a lo que deberíamos de tender, pero como no es fácil y esto no va a pasar de la noche a la mañana, hablemos de lo que sí puede suceder. Entonces, concentrémonos en lo que tenemos, en acciones para erradicar la violencia económica y patrimonial, las acciones estatales,
Y las acciones colectivas, que yo le llamaba. Las acciones estatales es, por supuesto, no con todo lo que ya les dije de la esfera privada y de la esfera pública, concentrémonos ahora en la esfera pública. La esfera pública es la brecha salarial, es en la disfuncionalidad de nuestro mercado de trabajo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el Estado para equilibrar ahí la relación de fuerzas? Bueno, establecer normas legales, medidas presupuestales, administrativas y, por supuesto, políticas públicas con perspectiva de género. Solamente así, desde el ámbito estatal, se podrá, en la medida de lo posible, equilibrar el mercado de trabajo y reducir las brechas. Y las acciones colectivas que tienen que ver para la esfera privada con lo que yo le he llamado sororidad económica. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Y esto es ténganlo muy presente. El Estado no se puede deslindar de la perspectiva de género, de un enfoque de género. La población en México, más del 50% somos mujeres y por tanto se nos tiene que atender, porque no solamente es el número de lo que somos. Nosotras aportamos fiscalmente, alimentamos a la hacienda pública y por tanto debemos de exigir como respuesta a esa aportación que hacemos a la hacienda pública políticas públicas que consideren nuestra condición de género. Entonces, en primer lugar, el Estado no se puede deslindar y nosotras tenemos que exigir que el Estado actúe, que responda. El Estado tiene que difundir este tipo de violencias. No solamente se tiene que quedar en la ley. Para que nosotras conozcamos que estamos siendo objeto de violencia, nos tienen que decir que eso es violencia. Entonces, se tiene que difundir masivamente esta clase de agresiones para que nosotras así podamos denunciar y, por tanto, recibir algunas medidas de protección adecuadas y oportunas. También es fundamental que los operadores jurídicos de todo el sistema de justicia tengan capacitación y una mirada sensibilizada para no reproducir prejuicios o prácticas estereotipadas que generen revictimización y mantengan las relaciones desiguales de poder. Es decir, cuando tú denuncias, fui víctima de violencia económica y patrimonial, y cuando llegues ante un juez, este juez no diga, ay, por favor, eso no es violencia, señora, porque usted para qué se casa. No, que tengan esta mirada sensibilizada para que no reproduzcan, no revictimicen justamente y hagan aún más grave el daño. Y el Estado también tiene que promover políticas públicas de igualdad de condiciones y de oportunidades entre mujeres y hombres, igualdad sustantiva de género, para lograr el adelanto de las mujeres, nuestro empoderamiento y la eliminación de las brechas y desventajas de género. Y por supuesto, fundamental, elemental, no hay forma de pensar que esto cambie si no hay presupuestos con perspectiva de género. Porque ¿qué es el presupuesto? En últimas palabras, es la forma, es el instrumento más poderoso que tiene, uno de los instrumentos más poderosos que tiene el Estado para ejercer política pública. Pero las políticas públicas necesitan dinero. ¿Qué es una política pública? Las estancias infantiles, que todas las mujeres, todas, decidamos o no tener hijos, tengamos la posibilidad de dejar a nuestros familiares pequeñitos en una estancia infantil, donde estén seguros, bien alimentados, bien educados, para que nosotras podamos ejercer nuestro derecho a estudiar, nuestro derecho a trabajar. Pero para que esas estancias infantiles literal existan y después funcionen, se necesita dinero. Y el dinero viene de un solo lugar, del presupuesto público. Pero si el presupuesto público no tiene perspectiva de género, no tiene sentido, ¿no? Cuando lleguen y quieran hacer las estancias infantiles, se van a dar cuenta que no hay dinero. Y entonces, sin dinero no hay política pública. Y sin política pública no hay modificación de las brechas y desventajas de género que ya existen. Y luego, las otras actividades, quiero que quede muy claro, las acciones estatales, las acciones individuales son importantes, y es de las que voy a hablar ahora, pero las acciones estatales son de primer orden. Y nuestro deber como mujeres que estamos interesadas en este ámbito es siempre pedirle al Estado, porque ojo, no es gratis, no es un favor. Nosotras somos una parte fundamental de este país. Y cuando hablo fundamental es de la hacienda pública. Nosotras pagamos impuestos. Se nos debe de responder a nuestras necesidades. Entonces, dicho lo anterior, la importancia que tiene la actitud y la actividad participativa del Estado, veamos qué acciones podemos hacer que yo sugiero en el ámbito privado. Desde luego, denunciar, saber que estamos siendo víctimas de violencia y denunciar en la medida de lo posible. Pero
hagamos otras cosas mucho más terrenales, mucho más aterrizadas, mejor dicho. Ser independientes económicamente, no depender de ningún hombre, de ninguno, aunque nos diga que nos quiere, aunque nosotros los querramos mucho. Y cuando digo de ningún hombre es de ninguno. No dependan de sus padres, no dependan de sus hermanos, no dependan de sus novios, no dependan de sus esposos. Sean autónomas, sean independientes. El día que ustedes ya no quieran estar en esa relación, literal, agarran su cartera y se van. No pasa nada. Pero si van a estar sujetas a lo que si el hombre, no es que si me voy ya nunca más voy a poder tener ingresos porque no he trabajado y ahora me siento una tonta y ahora siento que todo lo que estudié ya no me va a servir de nada porque ya avanzó, evolucionó el mercado laboral, no hagan eso. Aunque los amen, no dejen de ser independientes económicamente. Ayuden a otras mujeres a ser independientes económicamente. Darles, por ejemplo, de acción, margen de acción monetario a otras mujeres, por ejemplo, a sus mamás. Cuando ustedes trabajen, cuando ustedes sean económicamente autónomas, denle algo a sus mamás. Yo no les voy a decir la cantidad, pero denles ese margen de acción para que ellas decidan en qué se lo quieren gastar. Si se lo quieren gastar en un helado, si lo quieren gastar en unos zapatos, si lo quieren gastar en el cine, y que no les tengan que ver la cara a ningún hombre, a ninguno. Ustedes tampoco tienen que rendirle cuentas, pedirle cuentas, porque esa sería una violencia que ustedes estarían ejerciendo sobre ellas. Esténselo con todo el amor, con toda la sororidad de una madre hacia una hija, denle algún margen de acción a otras mujeres, pienso en sus mamás. Comprarle e impulsar a otras mujeres en sus negocios, impulsar a otras a superarse académicamente, a tus amigas, a tus hermanas, a tus vecinas. Diles que no dejen de estudiar, que aspiren académicamente a grados. No dejen la escuela por un novio, no dejen oportunidades de intercambio, de movilidad, de maestrías, de doctorados por hombres, porque se ha visto que es muy común que ellos no se toquen el corazón para irse a estudiar a otro lado, para aspirar a grados académicos, no piensan, es que mi novia, y nosotras sí lo hacemos. Yo solo digo que se lo piensen un poquito más. Proteger a otras mujeres en estado vulnerable económicamente, no las dejemos solas. Y aquí les pongo una cita de Angela Davis, que es una mujer feminista, negra, que me gusta mucho. Dice, no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Y eso es a lo que me refiero cuando digo que le tenemos que exigir al Estado y que a la vez en la vida privada tenemos que hacer sororidad económica. Ejerzamos esta sororidad porque frente al individualismo queremos reivindicar que no estamos solas. Dejamos redes que nos sostengan, que nos unan y que nos permitan romper el círculo de violencia, porque juntas somos más fuertes. Y al final, ya para concluir, adiós, les pongo esta otra frase de María Zambrano que dice, prefiero una libertad peligrosa a una servidumbre tranquila. Y cuando hablamos de reducir, de eliminar la violencia de las mujeres, nos referimos a todas las clases de violencia, la económica y la patrimonial. Muchísimas gracias por su atención y quedo atenta a sus preguntas, comentarios, etc. Muchísimas gracias a usted por la presentación tan interesante. Tenemos algunas preguntas de las chicas que estuvieron viendo la conferencia. Y bueno, Julia Nice pregunta que si la doble jornada también es una forma de violencia económica. Y bueno, también la felicita por la ponencia. Sí, por supuesto que sí. Gracias por la pregunta, Yoli. La doble jornada es increíblemente violento porque justamente es un poco lo que les hablaba. Las mujeres tenemos que hacernos cargo, o socialmente se nos ha ligado a hacernos cargo de la casa, de los hogares, de los cuidados. Y después, como justamente no alcanza el dinero para mantener la casa y los cuidados, se nos obliga, se nos orilla a salir al mercado de trabajo. Entonces, en el mercado de trabajo tenemos que cumplir un horario, tenemos que estar las 8 horas laborando, si no es que más, si es un mercado informal, y después regresar a nuestras casas a seguir haciendo de comer, limpiar la casa, ayudarle a los niños a la tarea, sacar al perro,
y tratar bonito al esposo. Todas esas son dobles jornadas de trabajo que a nosotras nos quita tiempo de nuestra vida para vivir, literal, para gozar, para ejercer nuestros derechos. Las dobles o triples jornadas de trabajo a las que estamos sometidas las mujeres estructuralmente son una clase de violencia económica, por supuesto que sí. Es una violencia, digamos, por eso lo dividí en dos grandes, en la privada y en la pública. Esta tiene que ver con las dos. La pública, en el sentido de que el Estado debe de garantizarnos que nosotras, cuando salgamos a los mercados laborales, tengamos las mejores condiciones laborales, no estemos precarizadas. Y en el sentido privado, que nuestras familias se repartan los cuidados domésticos, no se asuma que solamente las mujeres, por ser mujeres, tenemos que hacerlo, que la mamá le diga a la hija mayor y que a la vez la abuelita le siga ayudando a la hija porque no alcanza el dinero, no alcanza el tiempo. ¿Por qué tenemos que asumir todas las cargas nosotras? Hay que hacer una distribución equitativa de esos trabajos domésticos no pagados y no valorados socialmente entre todos los miembros de la familia, seamos hombres o seamos mujeres. Muchas gracias. También nuestra compañera Mariana López pregunta que cuáles podrían ser algunas alternativas para que el mercado laboral pueda absorber a una mayor cantidad de fuerza de trabajo femenina. Pregunta tan más interesante. Justamente las políticas públicas tienen que ir enfocadas a eso. ¿Cómo es que las mujeres nos liberamos de tiempo para poder salir al mercado de trabajo? Pues cuando nos liberamos del trabajo doméstico no pagado, cuando no se asume que debemos de hacernos cargo de las tareas del hogar. Por ejemplo, cuando hay estancias infantiles, guarderías, cuando tú sabes que puedes dejar, o escuelas de tiempo completo, cuando sabes que puedes dejar a tus hijos, porque tampoco se nos puede negar el derecho a ser madres. Parece que ahora en la actualidad, si quieres desarrollarte profesionalmente y quieres aspirar económicamente a otra posición, tienes que cancelar tu derecho a ser madre. Bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué no podemos tener los dos? ¿Por qué a los hombres no se les dice eso? Porque ellos son padres y también académicamente y profesionalmente se desarrollan. ¿Por qué a nosotras se nos da a elegir? Entonces, las que quieran o querramos ser madres en algún momento de nuestra vida, pues se nos debe de garantizar que si queremos ser madres también podamos seguir en nuestra vida académica y profesional. Entonces, un conjunto, por ejemplo, de estancias infantiles y guarderías o de escuelas de tiempo completo donde sepamos que van a estar ahí bien alimentados, repito, bien alimentados, bien cuidados, bien formados, nuestros hijos nos da la libertad de salir al mercado laboral. O, por ejemplo, que se nos den licencias maternales de mayor tiempo, de mayor duración, sin que eso ponga en peligro nuestra estabilidad económica y laboral. Y que se les dé el mismo tiempo de permiso por paternidad a los hombres, porque claro, a los hombres se les da una semana en México, una semana, pero una semana ni siquiera aprenden a cambiar un pañal. Se nos debe de dar el mismo tiempo, porque los padres también tienen que tener el derecho a hacer eso, a ser padres, a vincularse emocionalmente con sus hijos, a distribuir las tareas del hogar. Entonces, que tengan el mismo periodo de licencia de paternidad para que liberen de carga a la mujer, el que haya, por ejemplo, horas en que las mujeres puedan alimentar, amamantar a sus hijos y no tengan que salir corriendo y esté su cabeza en el niño, pero ellas estén trabajando, pues así la productividad no funciona. Es decir, todo tiene que tener una perspectiva de género, porque los hombres y las mujeres no vivimos la vida, no la sensitivamente no la percibimos igual. Entonces tiene que estar diferenciado y hay un montón de cosas que se pueden hacer para que nosotras nos sintamos cómodas, no culpables de dejar a los hijos o a la familia en la casa, y para que podamos aspirar a económicamente ascender, movernos socialmente. Y por supuesto el Estado tiene que garantizar que al mismo trabajo se tiene que tener el mismo pago. No tenemos menor capacidad, no hay razón alguna por las cuales a ellos les paguen más. Por ejemplo, a nivel público, ningún hombre puede ganar más que alguna mujer. Los tabuladores están establecidos, son públicos, al mismo cargo gana eso, sea hombre, sea mujer, sea quimera, sea lo que sea. Bueno, eso tiene que ir a la esfera privada. Si tú quieres ser CEO de cualquier empresa, no importa si eres hombre o mujer, tienes que ganar lo mismo. Porque tuviste la misma formación, porque tienes la misma capacidad, las mismas habilidades. Entonces, hay un conjunto de medidas que se pueden hacer para que las mujeres nos incorporemos al mercado de trabajo en mejores condiciones.
Muchas gracias. También tenemos otra pregunta de nuestra compañera Purple Queen. Y ella nos pregunta que cuáles podrían ser algunos ejemplos de acciones económicas sororas. Bueno, es lo que les digo. Yo busqué el término sororidad económica y encontré economía solidaria, economía comunitaria, que es otras clases de economía que están muy vinculadas al contrapeso que se le hace al modo de producción capitalista o generalmente a la forma en que se distribuye, se consume, se produce en la forma de hacer capitalista. Pero no había una definición de sororidad económica. La verdad es que no sé si yo, pues un poco ahí me salió la inspiración, pero cuando yo me refiero a sororidad económica es cuando tú eres sorora con otra mujer, es que la tratas como alguna hermana, como una hermana, esa es la definición, la fraternidad, el querer, el afecto, están ahí de por medio, sin importar si previamente la conocías. Es sororidad, es otra mujer, es empatía, es ganas de que una mujer apoye a otra mujer. Bueno, pues ese mismo espíritu llévenlo al ámbito y por eso me refería. Ser sorora económicamente es ayudar, invitar a tus amigas, a tus conocidas, a tus primas, a tus hermanas, es impulsarlas a que no dejen sus carreras. Que no las dejen por razones económicas, que busquen becas, que aspiren a financiamientos, etcétera, pero tampoco que lo dejen por otras razones, porque crean que no pueden, porque ya se los pidió a alguien, porque, ay, no, si yo avanzo y él ya no avanza, se va a sentir menos. Esa sororidad es hacerle sentir a la otra que sí puede. Y si por alguna razón dejó de estudiar, es impulsarla a que lo retome, porque todas podemos en cualquier momento del tiempo. Es, por ejemplo, darle esta libertad económica a tu mamá que siempre estuvo sujeta a lo que decía o al dinero que le daban los varones, que ella nunca supo lo que era administrar su dinero. Bueno, pues cuando tú trabajes, dale a tu mamá y que ella se lo gaste en lo que ella quiera, sin tener que estarle preguntando a nadie, sin, ay, no, ¿y qué van a decir? Que se lo gaste como ella quiera, dale ese margen de acción, dale ese gusto. A eso me refiero con sororidad económica. Quizás algunas de ustedes se les pueda venir otro ejemplo a la mente y me gustaría que me lo dijeran porque por supuesto que me gustaría ejercerlo, pero son las cosas que se me vienen a la mente y por supuesto ustedes nunca, nunca, nunca duden de su autonomía y de su independencia económica, nunca. Si yo tuviera que darles algún consejo, ese es lo que ya les dije, no dependan de ningún hombre, en ninguna circunstancia, en ningún momento de su vida. La libertad que ustedes pueden tener económicamente les va a abrir un montón de posibilidades. No van a estar sujetas por lo menos a esa restricción. Y es más fácil liberarse de otras violencias. Yo no digo que sea así, pero por lo menos eso no te va a quitar el sueño, por lo menos eso. Enseñarle a las niñas a que ellas pueden ser sororas, nada más que poner económicamente el adjetivo allí después del ser sororas. Muy bien, también tenemos una pregunta de un compañero. Ay, la perdí. Gerardo Rincón nos pregunta que, bueno, primero la felicita por la ponencia y él pregunta que qué acciones individuales pueden tomar ellos para evitar la violencia económica y patrimonial sobre sus compañeras, amigas y familiares. Pues no sé, tú dime, Gerardo. Eso es que eso es algo que a ustedes les corresponde. Yo una vez se los dije y se los repito con mucho cariño y respeto, pero nosotras estamos emprendiendo nuestro trabajo y nuestro proyecto de entender en qué situación nos encontramos y cómo actuar ante ello. Su trabajo es justamente entender en qué situación están, desarticular toda esa educación en la que fueron formados, replantearse cosas. Es un trabajo que ustedes como hombres tienen que hacerse. Las respuestas no tienen que venir necesariamente de nosotras, pero entiendo tu inquietud y entiendo que tengas ganas de que esto no se siga reproduciendo, porque no es que ustedes, porque eres muy joven, te conozco Gerardo, por eso lo digo, es muy joven y seguramente muchas cosas son aprendidas y parecen normales, pero cuando no ejerzamos violencia económica es eso, es tus compañeras son igualmente inteligentes, capaces que tú. Entonces, ¿por qué vas a aceptar un salario mayor cuando tienen la misma capacidad?
¿no? Pues sencillamente es desarticular, desarmar sus privilegios y decir, ¿por qué a mí me vas a pagar más? ¿O por qué a ella no le estás dando su hora de ir a amamantar a su hijo? ¿Por qué? El que los hombres no es fácil, no es fácil, se cuestionen sus privilegios y estén dispuestos a que ya no sean privilegios, sino que sean derechos para todas y todos. Bueno, eso es una gran acción, pero más bien me gustaría que ustedes se lo plantearan. ¿Qué puedo hacer yo como hombre, como varón, para impulsar a mis compañeras, a mi familia, a mi madre, a mi hermana, etcétera, y para evitar la violencia económica? Bueno, desde luego, no sean violentos económicamente. Ay, mamá, ¿para qué te compraste eso? Eso ni sirve, eso. Todos los ejemplos que les puse son tan terrenales y desde sus casas lo pueden hacer, decirle, oye, papá, no, eso que tú estás haciendo, cuestiónatelo, es increíblemente violento. Denle margen de acción a sus mamás, por ejemplo, cuando ustedes trabajen, denle económicamente ese margen, que ellas se puedan comprar lo que quieran y no, desde luego no esperen nada a cambio, porque cuando digo denle dinero a sus mamás, no es, ay, a ver, ya, ¿qué me va a dar de cumpleaños? Ya con el dinero que le di, ¿qué me va a regalar de Navidad? No, ese dinero es suyo, y por supuesto agradezcanles el trabajo que le dedican a la casa, al cuidado de sus hermanos, de ustedes mismos, de hacerles su comida, de darles sus medicinas. Agradezcanselo, es un trabajo que ellas nadie les paga, ni económicamente, o sea, ni monetariamente, ni socialmente. Bueno, no ayuden, no es ayuda, porque no es nuestra obligación. Asuman tareas de la casa también. Hay un montón de cosas que pueden hacer, pero eso, insisto, es una discusión que deben de tener ustedes internamente y como hombres en conjunto. Pero bueno, muchas gracias por el interés. Bueno, profesora, pues agradecemos a todos las personas que nos están comentando. Ojalá y puedan compartir toda esta información. Estamos recibiendo muchos comentarios y nos va a ser un poco imposible por cuestiones de tiempo contestarlos todos. Pero bueno, primero que nada, una mención especial a Pati Arreola, que la felicita por la plática. Ella dice que tiene 48 años y que le hubiera encantado haber sabido todo esto antes, ¿no? Y que desde luego ella va a procurar educar a su hija con toda esta información. Y bueno, también nuestra compañera Gloria Domínguez, ella nos pregunta que si el guiarse en el físico de las mujeres y no en el físico de los hombres a la hora de contratar en una empresa es también un tipo de violencia económica. Por supuesto que sí, toda la discriminación que tenga que ver con las características de por qué contratas a uno y a otro no, por qué le niegas entonces a una ese ingreso, contratación que vendrá en ingresos, etcétera, etcétera, por cualquier situación que no sean las capacidades, es discriminación y por supuesto que es una clase de violencia económica, por eso es tan amplia la definición. Y se me olvidó mencionar, en la región latinoamericana solamente 3 países tenemos legislado, legalmente estructurada la violencia económica y patrimonial. Argentina, El Salvador y México. Solamente 3 países en toda la región latinoamericana. Y nuestras compañeras argentinas están haciendo unas cosas tremendas, tremendas. Incluso el presupuesto para el 2021 es el primer presupuesto en toda su historia con perspectiva de género, cosa que nosotras no tenemos. Nosotras tenemos asignaciones presupuestales, etiquetamos presupuestalmente, por ejemplo, en mujeres, a CONADIM, tenemos el ramo, el anexo 13, pero no hay un corte transversal de todo el presupuesto público con enfoque de género. La República de Argentina ya lo tiene, este es su primer año y deberíamos de tomarlo como un referente. No es fácil, no es sencillo, pero desde luego que se puede, ellas nos lo están demostrando. Y al mando